¿Sabías que existe un animal capaz de nacer en las profundidades de un mar sin costas, viajar miles de kilómetros hasta ríos y lagos de continentes lejanos, vivir allí por décadas y luego emprender un viaje de regreso a ese mismo punto exacto de su origen para desovar una única vez y morir? Este no es el argumento de una película de ciencia ficción, sino la realidad asombrosa y aún enigmática del viaje de las anguilas, una odisea biológica que desafía nuestra comprensión y que desentrañaremos hoy en Explorando. En el corazón de esta épica migración se encuentra un lugar tan misterioso como vital, el Mar de los Sargazos. Este no es un mar cualquiera, es el único mar del mundo que no tiene costas terrestres. Sus límites están definidos únicamente por las poderosas corrientes oceánicas que lo circundan, formando un inmenso remolino en el Atlántico Norte. Hacia el oeste lo bordea la corriente del Golfo, al norte la corriente del Atlántico Norte, al este la corriente de las Canarias y al sur la corriente ecuatorial del norte. Dentro de esta vasta región flotan inmensas cantidades de sargazo, un tipo de alga marina que forma intrincadas esteras en la superficie, creando un ecosistema único y un refugio para una diversidad de vida marina. Pero para las anguilas, el Mar de los Sargazos es mucho más que un ecosistema, es su cuna, el lugar donde la vida comienza y donde, tras un esfuerzo titánico, culmina. Para la anguila europea, la anguila anguila, y su prima del continente americano, la anguila rostrata, este Mar de los Sargazos, situado al este de las Bahamas y al sur de las Bermudas, es el punto neurálgico de su existencia. Durante siglos, el origen de las anguilas fue uno de los grandes misterios de la biología. Nadie sabía dónde desovaban o cómo se reproducían. Aristóteles, el gran filósofo griego, creía que las anguilas nacían de la tierra, de la llamada entraña de la tierra. Incluso en el siglo XIX, teorías descabelladas hablaban de que brotaban del rocío o de crines de caballo caídas en el agua. El enigma se mantuvo durante milenios. La primera pista significativa llegó a finales del siglo XIX. Un joven científico italiano llamado Giovanni Battista Grassi, en 1897, descubrió unas extrañas larvas transparentes y con forma de hoja a las que llamó Leptocephalus brevirostris, que significa cabeza delgada y nariz corta. Inicialmente, estas larvas fueron clasificadas como una especie independiente, tan diferentes eran de las anguilas adultas. Sin embargo, Grassi observó cómo estas larvas se transformaban gradualmente en pequeñas anguilas transparentes a medida que se acercaban a las costas. Este fue el primer vínculo crucial. La verdadera revelación llegó de la mano del oceanógrafo danés Johannes Schmidt. Entre 1904 y 1922, Schmidt emprendió una serie de expediciones oceanográficas sin precedentes, arrastrando redes a diferentes profundidades y en vastas extensiones del Atlántico. Su método fue metódico y brillante. Recolectó miles de larvas de anguila, los leptocéfalos, y las midió con precisión. Observó que las larvas más pequeñas y jóvenes se encontraban siempre en una región específica del Atlántico Norte, la que hoy conocemos como el Mar de los Sargazos. Cuanto más se alejaba de esa zona, más grandes eran las larvas. Esta observación le permitió deducir con una lógica aplastante que el Mar de los Sargazos era el lugar de nacimiento de las anguilas europeas y americanas. Fue una de las mayores hazañas de la oceanografía del siglo XX, una odisea científica que duró casi 2 décadas. Entonces, ¿cómo es este ciclo de vida tan extraordinario? Comienza, como ya dijimos, en las profundidades del Mar de los Sargazos, a cientos de metros bajo la superficie. Se estima que las anguilas adultas, que ya han dejado de alimentarse y viven de sus reservas de grasa, descienden a estas profundidades para reproducirse. Una sola hembra puede liberar varios millones de huevos. Algunos estudios sugieren hasta 20 millones de óvulos. La fecundación es externa, y de estos huevos nacen las diminutas larvas leptocéfalos que miden apenas unos milímetros al eclosionar. Estas larvas son criaturas fascinantes. Son extremadamente delgadas y transparentes, casi invisibles en el agua, lo que les proporciona un camuflaje excepcional frente a los depredadores. Su cuerpo es plano y alargado, con forma de hoja de sauce, y sus órganos internos son tan reducidos que parecen poco más que un hilo transparente con 2 pequeños ojos.
A diferencia de otras larvas de peces que tienen la boca bien definida, los leptocéfalos poseen una boca diminuta y un sistema digestivo rudimentario. Se alimentan de nieve marina, una suspensión de detritos orgánicos, microplancton y pequeños organismos que flotan en la columna de agua. Esta dieta de baja energía es suficiente para sostener su lento crecimiento durante el largo viaje. Impulsadas por las corrientes oceánicas, en particular la poderosa corriente del Golfo, los leptocéfalos inician su monumental viaje hacia las costas de Europa y Norteamérica. Para la anguila europea, este viaje puede durar entre 2 y 3 años, cubriendo una distancia de más de 5.000 kilómetros. Para la anguila americana, el trayecto es más corto, de aproximadamente 1 a 2 años, debido a la menor distancia a la costa. Durante este tiempo, los leptocéfalos crecen alcanzando un tamaño de 5 a 10 centímetros. Su forma de hoja les permite aprovechar al máximo las corrientes, ahorrando energía para lo que vendrá. Es un viaje pasivo, una deriva lenta pero constante a través de un océano inmenso. Al aproximarse a las plataformas continentales, las larvas experimentan una de las metamorfosis más dramáticas del reino animal. Su cuerpo se contrae, se vuelve más cilíndrico y adquiere la forma familiar de una pequeña anguila, aunque aún completamente transparente. En esta etapa se les conoce como anguilas de cristal o ángulas. Miden entre 5 y 10 centímetros de largo y su transparencia es tal que permiten ver a través de ellas. Esta transparencia les sigue proporcionando una excelente protección contra los depredadores mientras transitan por las aguas costeras, que pueden ser mucho más peligrosas que el océano abierto. La entrada de las anguilas de cristal en los estuarios y ríos es un momento crítico de su ciclo de vida. Es entonces cuando cambian de un entorno salino a uno de agua dulce o salobre, y su metabolismo debe adaptarse a esta transformación. Algunas anguilas de cristal permanecen en aguas salobres, pero la mayoría inicia una migración ascendente río arriba. Este es el primer momento en que realmente comienzan a nadar activamente y a desafiar las corrientes. A medida que avanzan río arriba y se asientan en su nuevo hábitat, las anguilas de cristal desarrollan pigmentación, su piel se oscurece y se vuelven más opacas. En esta etapa se les denomina anguilas amarillas debido a la coloración amarillenta de su vientre. Es la fase de crecimiento y alimentación. Las anguilas amarillas son voraces depredadoras nocturnas, con una dieta diversa que incluye insectos acuáticos, pequeños crustáceos, moluscos, gusanos, ranas y otros peces. Se esconden durante el día en grietas, bajo rocas, en el fango del lecho del río o entre la vegetación acuática. Las anguilas amarillas pasan la mayor parte de su vida en agua dulce o salobre, creciendo y acumulando reservas de energía. La duración de esta fase varía enormemente dependiendo de factores como la temperatura del agua y el sexo de la anguila. Los machos suelen madurar más rápido y son más pequeños, pasando entre 5 y 9 años en agua dulce. Las hembras, sin embargo, crecen mucho más y pueden permanecer en los ríos y lagos durante un periodo mucho más prolongado, a veces más de 20 años, e incluso se han registrado casos de anguilas en cautiverio que superaron los 50 años, aunque esto es excepcional en la naturaleza. Cuanto más tiempo pasan en esta fase, más grandes y gordas se vuelven, acumulando las reservas de grasa vitales para su futuro viaje. Y entonces, tras años o incluso décadas de vida en agua dulce, llega el momento de la segunda gran metamorfosis, la transformación en anguila plateada. Este cambio marca el inicio de la preparación para la migración de regreso al mar de los sargos de los sargazos. La anguila plateada experimenta una serie de cambios fisiológicos asombrosos que la adaptan para la vida en el océano profundo y el largo viaje sin alimento. Sus ojos crecen significativamente, adaptándose a la visión en las profundidades marinas con poca luz. Su piel se engrosa y adquiere una coloración plateada brillante en los costados y el vientre, mientras que su dorso se oscurece, una pigmentación que les proporciona camuflaje en las aguas oceánicas. Sus aletas pectorales se agrandan y se vuelven más punteadas, mejorando su capacidad de natación a larga distancia. Internamente, también ocurren cambios drásticos. El sistema digestivo de la anguila plateada degenera casi por completo, lo que significa que dejan de alimentarse por completo. A partir de este momento, subsisten exclusivamente de las vastas reservas de grasa que han acumulado durante su etapa de anguila amarilla. Se produce también una reorganización de los órganos reproductores, que comienzan a madurar.
La anguila se vuelve sexualmente madura solo cuando llega a las aguas del Mar de los Sargazos. Este proceso de plateado no ocurre de golpe, sino que es gradual, y las anguilas se preparan para su viaje acumulando más grasa que nunca, llegando a constituir hasta un tercio de su peso corporal. La migración de retorno es quizás la parte más enigmática y heroica de todo el ciclo. Las anguilas plateadas salen de los ríos y estuarios durante las noches de otoño, a menudo en luna nueva, aprovechando los niveles de agua más altos o las lluvias que favorecen su salida. Se dirigen hacia el océano, sumergiéndose a profundidades considerables para evitar a los depredadores y para aprovechar las corrientes oceánicas a distintos niveles. Se ha documentado que nadan a profundidades de varios cientos de metros durante el día, ascendiendo solo a capas más superficiales durante la noche. La magnitud de este viaje es sobrecogedora. Las anguilas europeas, por ejemplo, deben cruzar el vasto Atlántico, una distancia de más de 5.000 kilómetros, en un viaje que puede durar varios meses, entre 6 y 18 meses. Y lo hacen sin alimentarse, navegando con una precisión asombrosa hacia un punto relativamente pequeño en el inmenso océano. ¿Cómo lo logran? Esta es una de las mayores incógnitas que los científicos aún intentan desvelar. Las teorías sugieren que utilizan el campo geomagnético de la Tierra como una brújula interna. También se cree que podrían orientarse por señales olfativas o incluso por la posición de las estrellas y el Sol, aunque esto último es más difícil de probar para un animal que nada a grandes profundidades. La capacidad de detectar variaciones sutiles en la salinidad y la temperatura del agua también podría desempeñar un papel. Durante mucho tiempo, la prueba definitiva de que las anguilas adultas regresaban al Mar de los Sargazos fue esquiva. Era casi imposible rastrear un animal que nadaba a grandes profundidades a través de un océano tan vasto. Solo en los últimos años, con el avance de la tecnología de etiquetas satelitales y acústicas, hemos comenzado a obtener pruebas directas. Un hito crucial ocurrió en el año 2016, cuando un equipo de científicos logró rastrear por primera vez a un grupo de anguilas europeas plateadas que fueron equipadas con transmisores. Los datos mostraron que algunas de ellas lograron llegar hasta la región del Mar de los Sargazos, confirmando finalmente la hipótesis de Schmidt casi un siglo después. Sin embargo, la investigación también reveló que muchas anguilas no logran completar el viaje. Las etiquetas se desprenden o dejan de transmitir, y los desafíos del viaje son inmensos. Las temperaturas frías del Atlántico Norte, la falta de alimento, la depredación por parte de grandes peces y mamíferos marinos y la necesidad de mantener una trayectoria constante hacia el lugar de desove hacen que la tasa de éxito sea incierta. A pesar de todo, aquellas que lo logran se congregan en el Mar de los Sargazos para el ritual final de su vida. Una vez allí, desovan y, agotadas por el monumental esfuerzo, mueren. Su legado son los millones de huevos que liberan, perpetuando el ciclo de vida y la especie. Una historia de resiliencia y propósito biológico que se repite generación tras generación. Lamentablemente, esta increíble odisea está en peligro. Las poblaciones de anguilas, tanto la europea como la americana y la japonesa, han experimentado un declive drástico en las últimas décadas. Se estima que la población de anguila europea ha disminuido en más de 90% en algunas áreas desde la década de 1980. Las causas son múltiples y complejas, reflejo de la interacción de la actividad humana con un ciclo de vida tan particular y vulnerable. Una de las principales amenazas es la alteración y pérdida de hábitat. Las anguilas amarillas necesitan ríos y humedales saludables para crecer. Sin embargo, la construcción de represas y barreras en los ríos, la canalización, la desecación de humedales para la agricultura o el desarrollo urbano y la contaminación de las aguas dulces han destruido o degradado vastas extensiones de su hábitat de crecimiento. Las represas, en particular, son un obstáculo insuperable para las anguilas de cristal, que intentan ascender río arriba, y para las anguilas plateadas que intentan descender al mar. Una gran cantidad de anguilas muere al pasar por las turbinas de las centrales hidroeléctricas. La sobrepesca es otro factor devastador. Durante décadas, las anguilas de cristal, que llegan a la costa, han sido altamente valoradas, especialmente en los mercados asiáticos, donde se consideran un manjar.
Su precio puede alcanzar varios miles de euros por kilogramo en el mercado negro, lo que impulsa una pesca ilegal e insostenible. Aunque existen regulaciones y cuotas, la presión sobre estas diminutas anguilas sigue siendo enorme, y cada anguila de cristal capturada es una anguila menos que llegará a la etapa adulta para reproducirse. La pesca de anguilas amarillas y plateadas adultas también contribuye al problema, reduciendo el número de individuos que pueden iniciar la migración reproductiva. El cambio climático también juega un papel creciente. Las anguilas dependen de corrientes oceánicas específicas, como la corriente del Golfo, para su viaje larval. Alteraciones en la fuerza, dirección o temperatura de estas corrientes, debido al calentamiento global, podrían desorientar a los leptocésalos, impidiendo que lleguen a las costas a tiempo o en las condiciones adecuadas. Además, el aumento de la temperatura del agua dulce puede afectar su crecimiento y metabolismo durante la fase de anguila amarilla, y cambios en la salinidad de los estuarios pueden dificultar la adaptación de las anguilas de cristal. Un parásito invasor, el nemátodo de la vejiga natatoria Anguillicola crassus, originario de las anguilas asiáticas, ha diezmado las poblaciones de anguila europea y americana. Este parásito daña la vejiga natatoria, un órgano esencial para el control de la flotabilidad en los peces, lo que dificulta a las anguilas plateadas regular su profundidad durante la migración oceánica, reduciendo drásticamente sus posibilidades de llegar al mar de los sargazos. Las enfermedades y la exposición a contaminantes, como los compuestos de bifenilos policlorados y dioxinas, también debilitan su sistema inmunológico y afectan su capacidad reproductiva. Ante esta compleja situación, se han implementado diversas medidas de conservación. A nivel internacional, la anguila europea fue incluida en el apéndice segundo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES, en el año 2007. Esto regula estrictamente su comercio, exigiendo permisos para la exportación e importación y prohibiendo el comercio de ángulas capturadas en la Unión Europea. La Unión Europea ha establecido planes de recuperación que incluyen vedas de pesca, cuotas y medidas para permitir el paso de las anguilas en barreras fluviales. Una estrategia crucial es la construcción de escaleras de anguilas o pasos para peces en las represas y otras infraestructuras fluviales. Estos dispositivos permiten a las anguilas, tanto a las anguilas de cristal que suben como a las plateadas que bajan, sortear obstáculos que de otra manera serían insuperables, facilitando su acceso a hábitats vitales. También se llevan a cabo programas de repoblación, liberando ángulas criadas en cautiverio o trasladadas desde zonas con sobreabundancia a otras con poblaciones disminuidas, aunque esto es una medida paliativa y no una solución a largo plazo si no se abordan las causas fundamentales del declive. La investigación científica continúa siendo fundamental. Los científicos siguen trabajando para comprender mejor las rutas migratorias exactas de las anguilas plateadas en el océano, sus mecanismos de navegación y los factores que afectan su supervivencia en las profundidades marinas. Cada nuevo descubrimiento es una pieza más en el rompecabezas que nos ayuda a entender cómo proteger mejor a estas criaturas. La monitorización de las poblaciones, la evaluación del impacto de los parásitos y contaminantes y el estudio de cómo el cambio climático afecta su ciclo de vida son áreas de investigación activas. La historia de la anguila es un recordatorio poderoso de la interconexión de nuestros ecosistemas. Un pequeño pez que nace en un mar sin costas y que viaja a través de continentes nos muestra la fragilidad de la vida salvaje frente a la presión humana. Su supervivencia no depende solo de la protección en los ríos, ni solo en los océanos, sino de una gestión integrada que abarque todo su ciclo de vida, desde el mar de los sargazos hasta los más remotos afluentes de agua dulce. Es una historia de resiliencia asombrosa, de un instinto de supervivencia que impulsa a estas criaturas a emprender viajes épicos, de una determinación que las lleva a través de miles de kilómetros de océano abierto y corrientes impetuosas. Su viaje es un testimonio viviente de las maravillas de la evolución y de la diversidad biológica que aún nos queda por comprender y proteger. La próxima vez que escuches hablar de una anguila, recuerda su asombroso viaje. Imagina su determinación al nadar contracorriente, su transformación de larva transparente a predador en los ríos y su regreso, impulsada por un instinto ancestral, a un punto desconocido en el vasto mar para dar vida a la próxima generación.
Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas aventuras. Dale un me gusta a este video si has aprendido algo nuevo y déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió de la increíble odisea de las anguilas. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas descubran los misterios que guarda nuestro planeta.